saludo a Marco Fernández, él es el coordinador del Programa Anticorrupción y Educación de México, Evalúa, justamente para platicar sobre el impacto en el sector educativo ante la pandemia de coronavirus. Mucho se ha dicho que una de las medidas más responsables que sí tomó el gobierno mexicano desde hace 2 semanas fue la suspensión de clases, porque esta será una medida que mitigará la cantidad y el número de contagios en esta fase 2 a la que entramos desde el día de ayer. ¿Cómo estás, Marco? Muy buenas tardes. Hola, Yuridia, muy buenas noches. Noches. No te preocupes. Ya no sé ni a qué hora vivo, ¿viste? Sí, eso genera la cuarentena en todos nosotros. Exactamente. Pues la verdad, preocupado porque pues los retos que enfrenta el sistema educativo ante el cierre de todos los planteles de los diferentes niveles de educación son mayúsculos estos retos, ¿no? O sea, simplemente para la audiencia, para los papás que nos están escuchando, pues significa que 36.635.000 alumnos y más de 2.100.000 docentes, pues no están yendo físicamente a los planteles. Y esto, pues obviamente está exhibiendo desde mi punto de vista, pues una serie de debilidades sustantivas que pues, tiene el sistema educativo en nuestro país para tratar de minimizar los efectos negativos que va a tener el no tener clases presenciales y en las siguientes semanas, muy probablemente meses, dependerá de cómo evolucione la pandemia, pero si tenemos de referencia, por ejemplo, lo que está pasando en otros países, esta es la 8ª semana en varios lugares de China, en otros lugares es 10 semanas ya, que tienen cerradas las escuelas. En Japón están entrando a su 7ª semana con planteles cerrados. En Estados Unidos, por ejemplo, ya incluso el gobernador de Kansas canceló el resto del ciclo escolar que terminaba a mediados de mayo. Entonces, si nosotros vemos en perspectiva comparada, pues esto va a ser un largo tiempo y no solamente hasta el 19 de abril como originalmente hasta ahorita lo tiene previsto la autoridad. Y pues cuando uno ve, Yuridia, que 39% de los estudiantes, de acuerdo a una encuesta, la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de información en los hogares que levantó el INEGI el año pasado, ese 39% dice que no tiene acceso a Internet. Pues tú te puedes imaginar que esta opción que algunos han planteado de la educación en línea, pues no es una opción para un número muy importante de estudiantes en nuestro país. Lo están tratando la autoridad de sustituir en dar lecciones de los diferentes de las diferentes materias, de los diferentes niveles educativos a través de la televisión del Estado, ¿no? Canal 11 y Canal 22. Pero otra vez, recordemos que, pues de acuerdo precisamente a datos del propio INEGI, la cobertura de estos canales, estamos hablando de una cobertura que llega al 50% de la población en el país. Entonces, bajo esas circunstancias, de entrada, pues está medio difícil. Si a eso tú le agregas que no hemos capacitado a los docentes pues para tener un uso efectivo de la tecnología, no preparamos como país, después de la amarga experiencia hace 10 años de la H1N1, empezar a adaptar los materiales que se dan en el aula para empezar a tenerlos accesibles en plataformas digitales, pues empiezas a combinar todos esos factores y no me gustaría decirlo, pero no pinta bien el escenario para el sistema educativo ante la contingencia. El tema, en efecto, creo que no está siendo nada más pues un reto para México, sino para el mundo entero, y en el mundo también se están tomando decisiones en pues prácticamente todos los países, porque ya está presente una epidemia que no ha reconocido fronteras, que no la paran con ningún tipo de de visado ni mucho menos. Lo cierto es que los sistemas educativos, esos han tomado medidas en unos países
antes y en otros después, pero es una de los temas más importantes a atender en esta emergencia, ¿no? Sin duda alguna, hasta ahorita, hasta el viernes de la semana pasada, se reportaba que al menos 102 países sus sistemas educativos habían cerrado total o de manera parcial. Y aquí es donde empieza a verse que hay algunos que pues están mejor preparados que otros para enfrentar este mayúsculo reto. Por ejemplo, en el caso extremo, estamos viendo cómo tanto en una parte de China como en Francia se habían venido preparando plataformas digitales con servidores poderosos, se habían adaptado los materiales escolares para estas plataformas digitales y básicamente una vez que se cerraron las escuelas en su atención presencial, se activaron estas plataformas, ya estaban capacitados los docentes, están teniendo contacto continuo con sus alumnos a partir de estas plataformas y digamos que los costos de las afectaciones de los aprendizajes de los alumnos en estos sistemas educativos se están minimizando. Pero para el caso, por ejemplo, de nuestro país, como ocurre en otros países, pues los agarran a los sistemas educativos realmente muy mal preparados y aquí pues sí se evidencia pues digamos la falta de planeación del Estado mexicano, porque pues teníamos ya una experiencia negativa de la cual uno hubiera pensado que se hubieran establecido algunas previsiones para tener mejores elementos para enfrentar un reto como el que tenemos ahorita, pero pues no fue el caso y ahora vamos a tratar de sortear lo mejor posible estas circunstancias difíciles del sistema educativo. Pues te agradezco muchísimo, Marco Fernández, coordinador del Programa Anticorrupción y Educación de México Evalúa, por estos minutos para esta emisión de Ya Cierra aquí en Imagen y por supuesto que seguiremos platicando contigo siempre que nos lo permitas porque hay que darle seguimiento a todo este tema. Yo creo que sí hay que estar y muy preparados, ¿no?, para las decisiones que se vayan tomando tanto a nivel federal como local y sobre todo para garantizar la educación en todos los niveles de los niños y los jóvenes que la estén recibiendo. Y en ese sentido, no muy brevemente, Yuridia, quería compartir con tu auditorio en la página de internet ieec.mx. Pues el equipo, precisamente nosotros somos investigadores tanto de México Evalúa como del TEC de Monterrey, hicimos una nota de política pública que puede consultar la gente, en donde hacemos este análisis de todas las afectaciones y sobre todo todos los retos que enfrenta el sistema educativo ante esta contingencia. Repito, el sitio web es ieec.mx, de Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad. Ojalá lo puedan consultar, creo que ahí se resume mucho de lo que estamos platicando esta noche. Muchas gracias, Marco. Gracias. Muy buenas noches.